respeto hacia vos. Bueno, gracias, muy amable Eli, muy amable a todos por vuestra presencia, por participar de una actividad que, bueno, esperemos que nos resulte simpática, agradable y enriquecedora para todos. Este, yo, además de este agradecimiento, quiero felicitar a quienes integran, desde él y los demás, la Escuela de Formación Política del partido. Me parece que le están poniendo mucha pila, mucha voluntad, mucha inteligencia, utilizando la tecnología para poder informar y formar a todos los militantes, porque muchas veces pensamos cuando hablamos de formación en los jóvenes, pero creo que en una realidad política tan dinámica, todos necesitamos vivir más al día con la información y formarnos en las lides políticas para poder ser lo más eficientes posible en la militancia socialista. Hecha esta agradecimiento, perdón, déjenme decirles que no tengo ningún problema que en el transcurso de la charla me interrumpan o si quieren esperar para el final de la misma hacer preguntas, a disposición. El riesgo que corren es que pueda decir que no sé, pero me gustaría que más que una conferencia esto sea eso, una charla entre militantes preocupados por conocer más. Y si me ven pasar con la vista, con la cabeza de un lugar a otro, es porque estoy frente a dos computadoras. En una espero verlos a ustedes, poder dialogar con ustedes, y en la otra seguir el Power que muy generosamente la compañera Silvia desde Capital Federal va a colaborar en el paso de las filminas. Dicho esto, ya entrando en tema, la idea surgió en su momento y la fuimos elaborando, la fuimos llevando al Power, cuál era el mensaje que queríamos brindar, y es, está redactado así, digamos, en tres instancias. Una primera que va tocando los hitos, los mojones de la aparición del socialismo y de su enraizamiento en Argentina, de cómo la realidad del país a su vez fue acompañando el ingreso de la inmigración que traían en particular trabajadores europeos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, eran portadores de las nuevas ideas, y finalizaríamos esta primera etapa con la constitución del Partido Socialista en 1896 y el advenimiento de Alfredo Palacios como primer diputado nacional del Partido Socialista en toda América Latina. Una segunda instancia, que también la vamos a abordar hoy, es qué hicieron nuestros representantes socialistas en el Parlamento argentino, sea en el Senado de la Nación o sea en la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, de qué forma llevaron aquel programa de acción mínima que se aprobaba en 1896 a la configuración de leyes que entendíamos iban a promover el desarrollo y la garantización de los derechos laborales de los trabajadores. Y finalmente, una tercera instancia que para mí, muy a título personal y subjetivo, es el plato fuerte, que la vamos a desarrollar el próximo viernes 6 de diciembre, cómo el socialismo en el gobierno, en el único gobierno de una provincia argentina que fue aquí en Santa Fe, en sus tres mandatos que presidieron Wiener, Bonfatti y Lifchi, corporizaron en acciones públicas, en políticas públicas, en concreciones reales, aquellas ideas que promovíamos en 1896. Así que si te parece, Eli, y si le parece a Silvia, que es la encargada de pasar las filminas, podríamos comenzar con la primera de ellas, Ok. y bueno, Ahora venir comparto. desarrollando los hitos. Genial, Adelante. Alfredo. Yo ahora comparto pantalla.
y tú me vas diciendo siguiente, me vas dando la indicación de cuándo pasar, ¿te parece? Correcto, adelante nomás. Bueno, hoy Nati. Bien, vamos a la que sigue, por favor. Bien, Alejandro Castiñeiras. Alejandro, si nosotros quisiéramos desarrollar lo que pretendemos, seguramente hay una pregunta que hacernos, ¿no? ¿Cuál es el kilómetro cero? ¿Cuál es el punto de arranque para comenzar a rescatar el socialismo? Bueno, Alejandro Castiñeira fue un diputado nacional del partido que falleció en el ejercicio de su mandato en el año 37 y en 1928 había escrito un libro que se tituló Soñadores Irrealistas. Alejandro Castiñeira en ese libro desarrolla la evolución de la idea socialista y comienza como con Platón, 350 años antes de Cristo, y termina con Marx y Juan B. Justo. No se asusten, que nosotros no vamos a hacer eso, pero bueno, está dentro de las posibilidades que alguien pueda pretender de que se hable de toda esta evolución universal de las ideas socialistas. En la vereda de enfrente, con todo el derecho del mundo, se podría decir, no, no, el kilómetro cero, el punto de arranque, es el advenimiento del socialismo científico, es la modernidad, es Marx, y bueno, con los mismos argumentos que los otros, podríamos generar un debate. Nosotros tratamos no de superar el debate por el debate mismo, sino porque no tenemos el tiempo material suficiente como para detenernos, y creo que proponiéndoles algo que puede ser totalmente acordable, adelantaríamos y daríamos una imagen global de la aceleración de los tiempos en los últimos 200 años. Y decir que en ese sentido la Revolución Francesa de 1789 marcó una especie de antes y después, una especie de bisagra que aceleró los tiempos de la evolución de la humanidad y que con sus dos hitos más representativos, más icónicos, que fueron la toma de la Bastilla, que era el símbolo del poder abusivo, el símbolo del poder feudal, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue una especie de partida de nacimiento de los modernos derechos humanos en los últimos tiempos, sumado a ese estentorio grito emancipador de libertad, igualdad y fraternidad, bueno, esa Revolución Francesa llegó y conmovió todos los confines del mundo, y en nuestra América Latina llevó a nuestros pueblos latinoamericanos a disponerse, a hacer uso, a ejercer del derecho a la revolución armada en la emancipación de nuestros pueblos. Y 20, 30 años después de la Revolución Francesa fueron apareciendo los distintos movimientos emancipadores, en el caso nuestro el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio de 1916, y en el caso de otros países latinoamericanos también acompañaron este proceso que sin lugar a dudas, reitero, aceleró considerablemente los tiempos. Paralelamente, en aquella Francia bastante romántica de la década del 20 del siglo XIX, en torno a 1930, un socialista francés, Pierre Leroux, socialista sansimoniano él, en épocas en que Esteban Echeverría estaba cursando algunas materias en París, acuña la palabra socialista. Éramos tan pobres en aquel entonces que ni siquiera teníamos una palabra que nos identificara. Esto que estoy diciendo lo reivindica la historia, pero hay otras versiones de que no habría sido el padre de la acuñación de esa palabra. Pero el grueso de los historiadores
le dan a Pierre Leroux el honor, digamos así, o la anticipación de haber acuñado la palabra que identifica todo un movimiento universal, que identifica un espíritu, un sentimiento, ideas de emancipación y de justicia social. Entre nosotros, el primer argentino en utilizar la palabra socialismo fue justamente Esteban Echeverría. Esteban Echeverría era un joven de 32 años que constituye, junto a Juan Bautista Alberdi, a Juan María Gutiérrez, la generación intermedia, con la idea de superar una vieja grieta que ya había en aquel entonces entre unitarios y federales y construir una alternativa política superadora a ese pasado. Esteban Echeverría redacta como una especie de declaración de ideas de avanzadas, progresista, el dogma socialista, trata de contornear el concepto, la idea, la ideología, y que la misma que 60 años después, digamos así, Juan B. Justo profundiza y determina fehacientemente cuáles son cuál es el enmarcamiento ideológico del socialismo en estas tierras. Podríamos pasar ya a la segunda filmina, por favor. Paralelamente a este desarrollo el enraizamiento de la palabra, de las ideas del socialismo en el Río de la Plata, se producen algunos hechos, uno de ellos que no tiene fama para la historia, pero que para nosotros los socialistas, entiendo muy a título personal, a pesar de su poca fama, es de muchísima trascendencia. Se produce en 1844 en Inglaterra, cuando se constituye una cooperativa denominada Los Pioneros de Rochdale, no por ser la primera cooperativa desarrollada en el mundo, sino por ser la primera cooperativa constituida con los principios que hoy rigen al cooperativismo universal como máxima expresión de democracia económica. Me refiero a ese famoso principio, un asociado, un voto. En 1853, nosotros aquí en Argentina sancionamos y juramos la Constitución Nacional con la pretensión de que su enmarcamiento republicano sea el signo superior de la vida social y comunitaria en Argentina, y a partir de esa organización nacional en 1854 se constituye en Buenos Aires la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos. Así como la cooperativa es la máxima expresión económica colectiva que promueve el socialismo, la mutual es la máxima expresión de solidaridad, de prevención que puede ofrecer una sociedad socialista o una idea socialista. En 1855 se constituye la primer cooperativa de Argentina, en Paraná, Entre Ríos, la Asociación Panadería del Pueblo. En 1857 se constituye el primer sindicato de Argentina, la Unión de Trabajadores en Defensa de sus intereses y derechos comunes. Fíjense que, entre comillas, ¿no? Qué casualidad, que los trabajadores tipográficos, los trabajadores que eran los primeros que leían los libros porque ellos mismos los imprimían, fueron los primeros en darse cuenta de la necesidad de constituir sindicatos para hacerse fuerte y poder luchar por sus derechos frente a las patronales abusivas de entonces o de todos los tiempos. En 1858 aparece un periódico, el periódico El Proletario. Ustedes saben que la prensa de antaño, en aquellas épocas iniciales de la República, era una prensa casi personal, unipersonal, de una sola persona. Era una prensa que se dedicaba
casi exclusivamente a propagar ideas religiosas, ideas políticas o científicas, y que recién a partir de 1880 comienzan a constituirse algunas empresas periodísticas con ánimo de lucro, con finalidad capitalista. Pero dentro de la aparición de aquella prensa que se convirtió rápidamente en el más importante vehículo de transmisión de ideas, el Proletario, si no fue el primero, por lo menos fue uno de los primeros periódicos de izquierda, periódicos de ideas progresistas, que puede ser considerado perfectamente bien como el kilómetro cero de la prensa proletaria. Y 20 años después, en 1876, en Rosario, se produce la primera huelga del país, la huelga de los aguateros. Pasemos, por favor, a la próxima filmina. Ahí está. Gracias. Paralelamente a esto que podríamos decir, lo que estuvimos viendo dependía de la actividad, de la participación popular, de la actividad de la gente. Teníamos un Estado que, a pesar de estar en manos conservadoras, en algunos casos había gobernantes que realmente tenían una visión más progresista de la cosa y vieron que ante la promoción oficial de la inmigración de mano de obra europea, uno cabe preguntarse aquí por qué no perdieron tiempo, no invirtieron tiempo y dinero en capacitar al gaucho, en vez de promover la importación de mano de obra. A pesar de eso, llevaron a las instituciones del Estado a una modernización para aquellos tiempos que le daban la bienvenida a los europeos que querían emigrar de aquellas realidades. En primer lugar, se aprueba la secularización de los cementerios, que no es otra cosa más que la resignación por parte de la Iglesia o de las iglesias de la administración y del poder de manejar los cementerios a favor del Estado. Se sanciona en 1876 una ley de inmigración para trabajadores que quisieran ingresar al país con menos de 60 años de edad, que fueran profesores, que fueran industriales, que fueran artesanos, que fueran obreros. Y en esa ley de inmigración, que era relativamente generosa, no preveía que una vez que los inmigrantes estuvieran en el puerto de Buenos Aires, bueno, se los tratara como tales y se los orientara. No había una política inmigratoria con elevación de miras, sino que cuando aquellos trabajadores europeos llegaban al país, con todas sus ilusiones a cuestas, se los tiraban a la pampa húmeda, a defenderse como en la selva, a fuerza y coraje, ¿no? En 1884 se sanciona la ley 1420 de educación pública gratuita y laica. Ese mismo año se crea por ley el registro civil y definitivamente se le quita a la Iglesia la potestad de llevar la registración con la información personal de cada uno de los habitantes. Y en 1988 se crea el matrimonio civil. Todo esto pensando en atraer a aquellos inmigrantes que algunos vendrían escapando del hambre, otros vendrían escapando de la miseria, más o menos lo mismo, pero había muchos que venían escapando de las persecuciones religiosas, de las persecuciones políticas, y el ofrecerle esta estructuración estatal, esta legislación donde se garantizaba o se pretendía garantizar igualdad y por lo menos no persecuciones por cuestiones políticas y religiosas, le dieran algún grado de seguridad y definitivamente optaran por radicarse en el país. Adelante, por favor, con otra filmina.
Esto que sucedía desde las esferas oficiales también tenía un contraespejo en la actividad de las ideas socialistas. En 1881, los trabajadores alemanes perseguidos por Bismarck en Alemania y refugiados en aquella reciente y naciente República Argentina, deciden constituir el Club Borgward, el primer centro socialista organizado del país. Centro socialista que por supuesto era de habla alemana, tuvo un periódico durante más de 20 años, el periódico Borgward, que quiere decir vanguardia, y fue el gran hacedor o el gran organizador de la celebración del primero de mayo en Argentina y el mundo, que se produce en 1890. El Club Borgward, como les decía, patrocinó ese 1 de mayo. Según la información histórica, hubo manifestaciones populares de entre 1.500 y 7.000, perdón, manifestantes en Buenos Aires, en Capital Federal. Evidentemente, los historiadores no coinciden en qué cantidad de gente hubo y no es nada fácil discernir sobre ello, pero hubo manifestaciones similares, no en cuanto a cantidad de manifestantes, pero sí en cuanto a demandar fundamentalmente la jornada de 8 horas, el descanso dominical y a partir de ahí una serie de leyes que garanticen los derechos laborales. Hubo manifestaciones, decía, en Argentina, en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Ese 1 de mayo se constituye la primer federación de trabajadores, la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, y 2 años después se constituye el primer centro socialista de habla hispana, que se llamaba Primera Agrupación Socialista. Tal fue la importancia de la aparición de esta primera agrupación socialista de habla castellana, que durante los primeros 25 o 30 años su fecha de fundación fue recordada como el aniversario del Partido Socialista. En 1917, un titular a triple columna de La Vanguardia decía: hoy el Partido Socialista cumple su 25 aniversario. En 1894 aparece La Vanguardia y al año siguiente se realiza la primera convención socialista, creo que fue el 13 de octubre, de la que participa activamente Juan B. Justo, y en la que se decide, entre otras cosas, redactar puntos de lo que podría ser una primigenia plataforma electoral para participar de las elecciones para diputados nacionales de marzo de 1896. Por favor, Silvia, a la próxima filmina. En esa compulsa electoral, es Juan B. Justo el que preside la lista de candidatos a diputados nacionales, y los conservadores, como se estilaban en aquel entonces, a través del más impúdico fraude electoral, nos asignan 100 y pico de votos. En 1895, interín, Justo se transforma en el primer traductor del Capital de Marx al español. Esto es desde el punto de vista historiográfico, esto es de muchísima trascendencia, porque le permitió a Justo no solamente la traducción del Capital, sino interpretar las ideas de Marx en su idioma original, y seguramente fue de una valía extraordinaria para que pronto pudiera publicar Teoría y Práctica de la Historia, que es para algunos el libro madre, el libro ejemplar de la concepción socialista de Juan B. Justo.
En 1896 se constituye, no podemos decir que se funda por todo lo que venimos diciendo, se constituye el Partido Socialista y aprueba el programa de acción mínima. Se nos ocurre que la constitución del Partido Socialista se puede decir que es un símil o que es un paralelo a la constitución de la República Argentina. Argentina se constituye jurídicamente hablando, legalmente hablando, institucionalmente hablando, en el 53, con la jura de la Constitución, pero también con la preexistencia de las entonces provincias del Río de la Plata. El Partido Socialista se constituye sobre la preexistencia de los centros socialistas. Y su Congreso Constituyente lo que hace es aprobar una carta orgánica, es aprobar una declaración de principios y es aprobar el programa de acción mínimo. Esto es darle la organización, la estructura institucional necesaria para poder actuar políticamente. Vamos a la próxima filmina, vamos a detenernos un minuto en la propuesta de programa de acción mínimo que emitía el Partido Socialista recién constituido, Congreso, les aclaro, en el que justo cumplió 31 años de edad. Bueno es recordar que Alfredo Palacios tenía 23 años de edad cuando llegó a ser diputado nacional, y bueno es tener siempre presente que el Partido Socialista siempre fue el partido de la juventud, sobre todo de la juventud estudiosa, de la juventud rebelde, de la juventud que no está dispuesta a bancarse las complicidades de un pasado y de un presente que realmente limitan la evolución y el desarrollo de la vida humana. Volviendo al programa de acción mínima aprobado por el partido en aquel Congreso Constitutivo, el primer punto es la jornada laboral, estableciendo las 8 horas, que era la misma demanda fundamental que movilizó al 1 de mayo de 1890, prohibir el trabajo infantil y establecer el descanso semanal obligatorio de 36 horas. Y el Partido Socialista fue la única institución en el país, o por lo menos en el país de entonces, que desde su constitución, desde su fundación, le dio igualdad de derecho, igualdad de tratamiento a la participación de la mujer que a la participación del hombre. Por eso, no extraña que en aquel programa de acción mínima se le haya garantizado o se pretendía conquistar la igualdad, que a igualdad de trabajo, igual remuneración entre los sexos. Sí, adelante, adelante. Un tercer punto era la reglamentación, la propuesta de reglamentación higiénica del trabajo industrial, limitación del trabajo nocturno y prohibición del trabajo de las mujeres donde peligrara su maternidad o su moralidad. Adelante. Una iniciativa que movilizaba en contra a las patronales de entonces era la que pretendía el socialismo al proponer la responsabilidad de los mismos ante los accidentes de trabajo y la creación del fuero laboral que, a pesar de haber estado propuesto en 1896, tardó más de 50 años en aplicarse, en implementarse. Una cuestión muy, pero muy importante fue la posición del Partido Socialista con respecto a los gravámenes, a los impuestos. En este caso se propone, ya en aquel programa inicial, la abolición del impuesto al consumo y la instauración del impuesto progresivo sobre la renta. La derecha ha tenido siempre muchísima capacidad y muchísima influencia económica. Aguarde un minuto, Silvia, por favor. Y muchísima capacidad económica para mostrar o para hacer creer que los socialistas para lo único que servimos es para crear impuestos
y para expropiar el dinero de lo que ganan a través del capital. No es así. Desde el primer momento de existencia, el partido se ha preocupado permanentemente por no gravar con impuestos que sean antiprogresistas, con impuestos que graven el consumo independientemente de la renta o de la capacidad contributiva de los contribuyentes, de los ciudadanos. De manera tal que esto me interesa destacarlo, porque solamente con esa publicidad insidiosa y total y absolutamente falsa se ha estado construyendo con una mentira alejada de lo que, no solamente de lo que proponíamos, sino de lo que hacíamos. Y esto lo vamos a poder demostrar el próximo viernes cuando hablemos de las acciones o de las implementaciones de nuestro programa electoral, de nuestro programa de gobierno, desde los gobiernos que asumimos en la provincia de Santa Fe. Ahora sí, por favor, pásela. Aquel programa de acción mínima proponía también una educación laica y obligatoria para todos los niños hasta 14 años con cargo al Estado de la manutención de los mismos cuando fuera necesario. Y esto también, como dijimos antes, era una buena tentación para los inmigrantes porque ubicaba a sus hijos en las mismas posibilidades de otros niños argentinos de progresar en la vida a través de la asimilación de una enseñanza igualitaria, de una enseñanza solidaria. Adelante, por favor. La propuesta esta de voto secreto y universal la hacíamos muchos años antes de que se estableciera la ley Sáenz Peña. Y para nosotros universal tenía un solo sentido, universal, que implicara el alcance tanto para mujeres como hombres, como era en la vida interna del partido. Lamentablemente en 1901, cuando se decide crear el ejército argentino, se establece un padrón de hombres que iban a llevar todos los datos de los nacidos con ese sexo en el país, se confecciona el padrón y en 1912, cuando el gobierno de Sáenz Peña decide implementar tras la sanción esa ley de voto secreto y universal, como era el único padrón existente, en vez de generar un nuevo padrón femenino o complementar el masculino con el femenino, se decide que el alcance de esta propuesta de voto secreto y universal plasmado en la ley de Roque Sáenz Peña se limitara a ese medio universo, al medio universo que estaba empadronado. Y así se logró concretar una verdadera estafa a las apetencias y a las aspiraciones de la ciudadanía de entonces. Promovíamos también en aquel entonces, 1896, esto hay que tenerlo permanentemente presente, la autonomía municipal. Ustedes saben que la autonomía municipal fue consagrada recién a nivel nacional en la última reforma de la Constitución Nacional y hay provincias, como en el caso nuestro, en Santa Fe, que todavía es materia pendiente. Estamos por entrar en un proceso de reforma constitucional provincial y la autonomía municipal, por suerte, es una aspiración que suscribimos todos los distintos sectores políticos de la vida santafesina. Ya proponíamos en aquel entonces jurados elegidos por el pueblo para toda clase de delitos. Nosotros en la provincia de Santa Fe recién lo estamos implementando en estos tiempos para algunos delitos y promovíamos también la separación de la Iglesia y del Estado, que si bien es cierto, es una cuestión constitucional, no es menos cierto que a través de la voluntad política consumada en una ley que estableciera en su momento esa separación de la Iglesia del Estado,
hubiera acelerado los tiempos de la evolución en Argentina. Adelante con otra, Filmina. Proponíamos en aquella plataforma o programa de acción mínima la supresión del ejército permanente. Hubo diversos proyectos, además, presentados por legisladores socialistas, uno de ellos por Nicolás Repetto, creando milicias populares por tiempos realmente cortos, no un año. Abolición de la pena de muerte. La pena de muerte, entonces prevista en la ley, recién fue abolida para los delitos comunes en 1984, con el retorno a la democracia. Y proponíamos la revocabilidad de los representantes electos en caso de no cumplir. Y esto también es muy caro a los sentimientos y a las posturas políticas del Partido Socialista, porque nosotros somos los padres de la plataforma electoral. Este programa de acción mínimo fue el único partido que lo pudo ostentar y lamentablemente único durante muchos años, hasta que vieron que por una mera competencia electoral era prudente escribir algunas líneas proponiendo qué se iba a hacer desde la función pública si se lograba el voto del electorado. Nosotros, que reitero, entendemos que somos los padres de la reforma, de tener el programa electoral, la plataforma electoral a disposición de la gente, siempre hemos tratado de que la competencia política se haga en base a propuestas concretas y no simplemente reclamando el voto o la adhesión hacia una persona o hacia un caudillo por lo que fuera. 111 años después que se escribiera esta plataforma o este programa de acción mínima, Hermes Wiener asumía o gana las elecciones previamente, gana las elecciones a la gobernación de Santa Fe. Y en el cierre de esa campaña electoral se sube al escenario blandiendo en su mano un ejemplar de la plataforma electoral que proponíamos los socialistas santafesinos de llegar al gobierno y dice, palabra menos, palabra más, guarden este cuadernito y controlen lo que hacemos, porque la rendición de cuenta cuando nos vayamos tendrá que estar de acuerdo a lo que aquí estamos prometiendo. Ese ejemplo, lamentablemente, no ha cundido nunca en la Argentina, porque si bien otras expresiones políticas tienen programas electorales, programas de acción partidaria, muy poco condicen sus acciones en la práctica con lo que prometen desde las campañas electorales. Ahora sí, continuemos. Volviendo a los mojones del establecimiento del Partido Socialista en Argentina, les digo que en 1900 se produce el tercer Congreso Nacional del Partido. Recuerden que en 1881 se constituyó el primer centro socialista, el de los alemanes. Desde el 81 al 900, en esos 20 años, se constituyeron más de 60 centros socialistas, pero solamente en 1900 quedaban 17 en condiciones de participar del tercer Congreso Nacional del Partido. Esto muestra las tremendas dificultades que teníamos entonces para organizar a los trabajadores en sus luchas políticas, en sus luchas sindicales. Eran muchas las persecuciones para nada sutiles, porque significaba para un socialista hacer pública su condición, por ejemplo, poder quedarse sin trabajo, pero está expuesto en esta charla como símbolo
de los tremendos sacrificios que tuvieron que hacer nuestros antepasados para poder abrirse camino en la huella, para poder militar y poder contener dentro de un partido socialista sus ideas, sus ideales y sus conductas. Y tan difícil era que al año siguiente, en 1901, el movimiento sindical argentino paga su cuota de sangre en Rosario, en una huelga realizada por más de 1000 operarios en la refinería de maíz, donde es asesinado por las policías represoras de entonces el obrero Cosme Budislavich, un trabajador austrohúngaro que, por supuesto, fue parte de aquellas movilizaciones cuyo asesinato dio margen, dio cabida a las primeras huelgas nacionales del país. En 1902 se concreta una expresión particularmente simpática para los socialistas, porque no hacía otra cosa más que consumar lo que habíamos fijado desde el primer día en 1896, la participación de la mujer en las mismas condiciones que los hombres. En ese día de constitución del Centro Socialista Femenino fue el 19 de abril de ese año 1902 y Fenia Cherkov pronuncia un discurso y en ese discurso rescata fundamentalmente que eran las primeras mujeres organizadas dentro de un partido político como militantes en el concierto de la política argentina. En 1903, Agustín Reynés se convierte en el primer concejal argentino, socialista por supuesto, en la ciudad de San Nicolás, y en 1904, como decíamos antes, Alfredo Palacio, siendo un joven de 23 años, lo reitero una vez más, llega a la Diputación Nacional. A partir de ahora vamos a ir viendo cómo estas ideas, cómo estas planificaciones, estos programas de acción mínima fueron signando, significando, identificando la conducta de los legisladores socialistas hasta poder conformar con una serie de leyes que se aprobaron por iniciativa del Partido Socialista en lo que se dio a llamar el nuevo derecho. Adelante, por favor, con otra. Adelante nomás. Algunas leyes nacionales sancionadas por iniciativa socialista hasta 1943. Son los primeros 40 años de vida parlamentaria socialista en el Parlamento argentino. Adelante. Bien, como señalamos antes, Alfredo Palacios llega a ser diputado nacional en una elección total y absolutamente anormal. Digo, existía en Argentina un sistema electoral por lista completa. El que ganaba por un voto colocaba todas las diputaciones. En 1903, bajo la presidencia del general Roca y siendo ministro de Gobierno del Interior, no recuerdo bien cómo se llamaba entonces, Joaquín B. González, se implementa un sistema electoral por uninominalidad, dividiendo el país en 120 circunscripciones. La capital federal, si mal no recuerdo, tenía 19. En 119 circunscripciones ganaron los conservadores. En la única que ganó la oposición, en este caso del Partido Socialista, fue en la circunscripción de La Boca, donde Alfredo Palacios, con 840 votos, se hizo de una banca nacional en nombre y representación del Partido Socialista. Por supuesto, al año siguiente esa legislación fue derogada,
pero hay una coincidencia que me interesa remarcar, porque este sistema electoral por circunscripción uninominal puede llegar a cobrar fama en Argentina en forma inmediata. Rigió en el país solamente en 2 oportunidades. Una en 1904, como queda dicho, donde sobre 120 circunscripciones ganó en 119, y otra en el 51 con el general Perón, que lo hizo para poder tener un poder más ilimitado, digamos así. Digo, coincidieron el general Roca y coincidieron el general Perón. Y en enero de este año o diciembre del año pasado, pero ya con este gobierno, hubo una iniciativa enviada al Parlamento argentino para volver a crear un sistema electoral con uninominalidades. Esto es, 1 por circunscripción, lo cual siempre favorece la concentración del poder. Con un gran mascarón de proa, se lleva adelante una concentración del poder que obstaculiza la participación no solamente de las minorías, sino que reinstaura una estructura política francamente verticalista, francamente autoritaria, francamente monocolor, lo más antidemocrático que podamos concebir. Ese mismo año de 1905 también se aprueba el impuesto a la herencia, que es un impuesto a la transmisión gratuita de bienes consumada por acumulación capitalista, como decíamos, como se decía habitualmente en aquellos tiempos, y en 1908 se logra, o Alfredo Palacios logra, la reglamentación del trabajo de mujeres y de niños. Otra filmina, por favor. En 1912, ya con la ley Sáenz Peña vigente, llegan a ser diputados nacionales Juan B. Justo y Alfredo Palacios. Estos 2 diputados nacionales logran que se sancione por ley la organización del Departamento Nacional del Trabajo, esto es, darle una estructura más jerarquizada a la actividad laboral. Les recuerdo que aquí en Santa Fe el gobierno de Wiener lo primero que hizo fue elevar al rango de ministerio la cuestión laboral, y se sanciona en épocas en que cada gremio de trabajadores tenía su propio sistema jubilatorio, se sanciona una ley estableciendo las jubilaciones y los sueldos del magisterio. Adelante con otra filmina. En 1913 llegan a la Cámara de Diputados de la Nación, se suman a Palacios y Justo Nicolás Repetto y Mario Bravo. Y llega Enrique del Valle y Berlucea a ocupar una banca en el Senado de la Nación, convirtiéndose en el primer senador socialista de América. Estos representantes del Partido Socialista logran la sanción de una ley contra la trata de blancas y la corrupción de la mujer, la creación también de la Agencia de Colocaciones Pública y Gratuita, era un ámbito que facilitaba conseguir conchavo, conseguir trabajo, y de alguna manera le daba alguna garantía de mayor transparencia. La próxima filmina, por favor. Establecemos en 1914 la inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones. Era una época en la que el crédito tenía algún grado de intensificación, promoviendo mayor consumo. Era una época en que se creía que el uso del crédito podía significar la tentación al consumo, y con esa tentación al consumo, de la mano del endeudamiento, que los dueños del poder económico subyugaran de alguna manera o le quitaran libertad de movimiento a los consumidores,
Y entonces se promovió esta ley como diciendo, si los comerciantes y los empresarios y los proveedores quieren promover más consumo, que aparentemente podría ser innecesario para elevar la calidad de vida de los trabajadores, que corran sus riesgos al promover el crédito, pero que en absoluto esos créditos estén avalados por los sueldos, por las jubilaciones y por las pensiones. Y en 1915 se genera una ley, se sanciona una ley estableciendo la responsabilidad de las patronales en los accidentes de trabajo y su pertinente indemnización. Adelante, por favor. En 1915, en ese mismo año, se reglamenta el trabajo a domicilio, que era una de las expresiones laborales más desprotegidas, y en 1921 se sanciona la ley de arrendamientos rurales. Juan B. Justo, siendo diputado nacional, tuvo un montón, pero dos actuaciones descollantes en dos hechos históricos de muchísima trascendencia nacional, que fueron la huelga agraria de 1912, conocida como el Grito de Alcorta, y la reforma universitaria de 1918, que naciendo en Córdoba se expandió a todo el país. La ley de arrendamientos fue una propuesta permanente de Justo a partir de que vino a solidarizarse con los trabajadores del Surco en un acto que hubo en la Sociedad Italiana de Santa Teresa, aquí en el corazón del sur santafesino, y permanentemente Justo estuvo no solamente proponiendo, sino que reincidía en esas propuestas de jerarquizar con una ley la relación que hubiera entre los colonos productores agropecuarios, los colonos arrendatarios y los terratenientes de entonces. Recién en 1921, casi 10 años después, pudo lograr que se aprobara la ley de los arrendamientos rurales, generando por parte de los colonos, de los chacareros, actos de franco agradecimiento a ese diputado nacional que desde Buenos Aires no solamente se había molestado de venir a la Pampa Húmeda a solidarizarse con ellos, sino que permanentemente tocaba el timbre a las demás bancas de los legisladores nacionales para que sus proyectos en defensa de los derechos de los productores agropecuarios fueran sancionados ley. Adelante. En 1921 se logra la aprobación de ley creando el salario mínimo para los empleados del Estado. Esta fue una permanente preocupación de los socialistas, no solamente a nivel nacional, sino en las plataformas electorales de las comunas donde competíamos. Nosotros queríamos garantizar el salario mínimo y los derechos laborales a los trabajadores en primer lugar del Estado. Y en segundo lugar, como no había capacidad ni poder legislativo para sancionar el salario mínimo para todos los trabajadores, independientemente que sean del Estado o de la actividad privada, en segundo lugar, decía, se le obligaba a todos aquellos contratistas del Estado para poder presentarse a licitaciones que primeramente establecieran un salario mínimo para sus propios trabajadores. Y en segundo lugar salió en el año 1921 una ley de represión al monopolio. Y en 1924 otra prohibiendo definitivamente el trabajo a los menores de edad. Trabajo a los menores de edad que era consentido entonces a partir de los 14 años de edad. Adelante. En 1926 se sanciona la ley que obliga al pago de salarios con moneda nacional de curso legal. Era habitual en aquellos tiempos que las grandes empresas y en particular los grandes obrajeros del interior le pagaran a sus trabajadores con vales. Vales que después reducían
en el almacén de provisión del mismo empresario, donde se compraban los alimentos al precio que quisiera y a la calidad que quisiera el obrajero. De manera tal que fue francamente revolucionario poder establecer la obligatoriedad legal del pago de salarios en moneda nacional para liberar, para independizar a los trabajadores a que invirtieran o gasten sus salarios donde mejor les convenía. Y en 1926 también se aprueba el régimen legal de las cooperativas. Hasta entonces, las cooperativas tenían un tratamiento legal inserto en 3 artículos del Código de Comercio que le daban el mismo tratamiento que a una sociedad capitalista, que a una sociedad comercial con fines de lucro. Y en 1929 se establece la jornada máxima laboral de 8 horas. Recuerden que esta era la exigencia y este era el leitmotiv de aquel primero de mayo de 1890. Tuvieron que pasar 40 años para que el poder político en Argentina se dignara garantizar la jornada laboral de 8 horas. Adelante. En 1932 se aprueba la ley de construcción de escuelas. Nosotros tuvimos una participación muy importante en el tema en 1916, cuando se cumple el centenario. Ya gobernaba Irigoyen, recién había asumido la presidencia del país, y deciden la celebración del centenario con bombos y platillos y con fiestas que, decía Justo, la van a gozar las familias ricachonas de Buenos Aires, y financiadas, pagadas con dineros del pueblo. La mejor forma de celebrar el centenario de la independencia es construyendo 1000 escuelas. Cayó en saco roto, parece que Irigoyen no tenía tiempo para leerlo a Justo, para enterarse de lo que nuestro diputado nacional le proponía, y nunca se aprobó la construcción de esas 1000 escuelas. Casi 20 años después, nuevamente insistíamos con la necesidad de seguir construyendo escuelas para que los niños de los trabajadores argentinos pudieran ser dueños de saberes elementales que ayudaran o que facilitaran su emancipación. También en ese año del 32 se establece el sábado inglés, con lo cual se completaba las 36 horas de descanso semanal que se peticionaba en 1896, y se amplía la ley de los derechos de los arrendatarios rurales, estableciendo o ampliando su estabilidad. Adelante, por favor. En 1933 se organiza el crédito agrícola por ley a partir de un proyecto de los socialistas de Argentina. A la cabeza de ella estaba Demetrio Buira, un gran socialista, muy, pero muy comprometido con el interior del país, en particular con la Patagonia, y muy comprometido además con toda la temática agropecuaria. En el 34 se establecen las vacaciones anuales pagas e indemnización por despido. Y adelante con otra filmina. Y también el cierre del comercio a las 20 horas, porque más allá de que hubiera una limitación en la cantidad de horas de trabajo diario, el comercio se expandía en sus horarios de atención al público y eran las 10, las 11 de la noche, todavía tenía empleados trabajando. Se sanciona en esa oportunidad también la protección a la madre obrera, la licencia pre y posparto y la ley de ayuda al niño. Adelante, por favor. En el 35 se crea la ley de la silla, una ley que hoy a lo mejor no guarda la importancia que tuvo sin lugar a dudas en aquella oportunidad. En los primeros años del siglo pasado,
por ejemplo, en las hilanderías, el trabajo ante los usos de las hilanderías era de pie. El operario o la operaria, porque generalmente eran mujeres, tenían que estar 8 o más horas trabajando de pie, y esto atentaba contra su salud, provocaba trastornos de columna vertebral, provocaba éstasis venosas que devenían en trombosis o en insuficiencias cardíacas, y la solución fue justamente la aprobación de la ley de la silla, que obligó a bajar la altura de los usos en el caso de las hilanderías para que las operarias pudieran trabajar sentadas. Una ley simple, una ley sencilla, una ley que aparentemente no es heroica, pero que le cambió la vida laboral a las operarias de entonces. Y en 1936 complementábamos la inembargabilidad de sueldos y jubilaciones con la inembargabilidad de cosas indispensables. ¿Para qué indispensables? Para la vida en familia. Por ejemplo, una cocina no se podía embargar. Todos aquellos utensilios de uso diario que necesitaba la familia para vivir simple y sencillamente como la gente eran inembargables. Adelante, por favor. En el 36 se sancionan 5 millones de pesos para la construcción de hospitales públicos a partir de una iniciativa socialista, y otra iniciativa socialista crea la Dirección de Maternidad e Infancia, con la misma intención, jerarquizar institucionalmente reparticiones del gobierno nacional para garantizar derechos a los trabajadores, en este caso a la maternidad y a la infancia. Y se sanciona otra ley estableciendo la elevación de sueldo de los maestros, en la intención, en la convicción de que sin salarios dignos no hay educación pública de jerarquía. Adelante, por favor. En 1938 se prohíbe el despido por causa de matrimonio, ley que gozó de la resistencia prácticamente unánime del empresariado nacional, y en el 39 se sanciona otra ley modificando y mejorando la justicia de paz letrada. Adelante. Como vieron, hasta aquí podríamos decir que es una enumeración de leyes que configuran lo que Alfredo Palacio llamaba el nuevo derecho, basado fundamentalmente en el amparo de los trabajadores, en la garantía de derechos y conquistas que necesitaban los trabajadores para su propia evolución. Finalizamos esta charla diciendo que en 1939, o mejor dicho, un par de años antes, creo que fue en el 36 o 37, Alfredo Palacios viaja al noroeste argentino, visita las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, denuncia las condiciones de precariedad, de miseria, de pobreza en la que viven sus habitantes. Denuncia también de que una provincia como Salta, por ejemplo, en aquellos años tenía 7 veces mayor mortalidad infantil que la capital federal, y propone, a partir de una serie de iniciativas que le da la propia gente, y entre otras una significativa ciudadana riojana como fue Rosarito Vera Peñalosa, quien le facilitó una serie de información que le permitió fundamentar estos dos proyectos constituidos en leyes: la creación de escuelas hogares y la creación de escuelas fábricas textiles como ámbito de desarrollo de los chicos que estaban en grado de extrema pobreza, y como ámbito también de desarrollo laboral en las escuelas fábricas textiles para que pudieran vivir dignamente a partir de su trabajo, a partir del desarrollo de sus conocimientos. La próxima filmina, por favor. De esta manera
De esta manera mostramos lo que fueron haciendo los parlamentarios socialistas en base a aquel inicial programa de acción mínima que se fue ayornando conforme pasaba el tiempo. También habría que señalar que entre la infinidad de iniciativas de las que nuestros representantes fueron autores, hay iniciativas de muchísima o tanta trascendencia como la que vimos, y no fueron nunca tratadas por los representantes de la derecha, por los representantes de la oligarquía nativa, entre ellas los derechos civiles de la mujer, el divorcio vincular, la represión del juego y del alcoholismo, la separación de la Iglesia del Estado y la construcción de las 1000 escuelas que recién mostrábamos, entre muchísimas otras, ya que no hubo tema alguno de trascendencia, de importancia nacional y fundamentalmente de importancia para la gente en las que el Partido Socialista no haya fijado su posición. Adelante con otra filmina. Y respondiendo a un elemental principio republicano del que siempre dimos cuenta, asumíamos la responsabilidad al término de nuestros mandatos de informar al pueblo de lo que habíamos hecho. Por eso mostramos la tapa de estos libros, de estas publicaciones, donde Alfredo Palacios y Juan B. Justo hacían pública su labor parlamentaria a través de los proyectos, a través de las leyes que lograban sancionar, a través de los debates parlamentarios, a través de las interpelaciones a las que convocaban a los ministros del Poder Ejecutivo. Huelga decir que pasaron más de 100 años de aquellos tiempos y los socialistas, hombres y mujeres que continúan llegando a la función pública en representación de nuestro partido, siguen insistiendo con ese compromiso republicano de dar cuenta de lo que se hace en aras del bien común de las legislaturas a las que somos asignados, y siguen fiel a aquella honrosa tradición, dando cuenta de lo que hacen y de lo que dejan de hacer. Por mi parte, muchísimas gracias, nuevamente agradecido por vuestra atención y a disposición para la consulta que consideren pertinente, y esperamos vernos el próximo jueves en lo que, reitero, yo creo que va a ser lo más importante y destacable de esta nuestra participación al momento de generar una consecuencia entre aquel liminar programa mínimo de acciones y las decisiones políticas que llevó adelante y que transformó la vida en la provincia de Santa Fe a través de los gobiernos que encabezaron Wiener, Bonfatti y Lichi. Muchísimas gracias. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación y por tantos detalles. Desde la Escuela de Formación Política del Partido te queremos agradecer infinitamente. Queríamos también darle la palabra a Esteban Paulón, pero bueno, por un motivo de trabajo entró, nos pidió que no te interrumpamos porque venías muy compenetrado en tu presentación, pero bueno, nos dejó Estoy, Nati, volví. Te vi. Perdón, sí. Esteban. No, tranqui. Bueno, lo presentamos ya, aunque todo el mundo lo conoce, nuestro diputado nacional, así que le dejamos la palabra a él, y después de Esteban habilitamos a las preguntas si quieren ir dejando en el chat general y se van leyendo. Gracias, Nati. No, lo mío es súper breve. Me quedé un ratito escuchándolo a Alfredo, estoy con un tema de salud familiar, así que de enfermero, saliendo y entrando. Pero en primer lugar, obviamente, agradecerle a Alfredo la claridad, la cantidad de información y esa pasión que le pone a la historia de nuestro partido, que tiene 128 años en la historia política argentina, ¿no? Y digo, esto no es menor en un momento donde hay una crisis muy grande y donde se cuestiona mucho la actividad política, donde el propio gobierno plantea
una reforma política que pueda hacer desaparecer a muchos partidos pequeños, recuperar nosotros esa historia de 128 años que hacen del socialismo una de las 3, 4 culturas políticas argentinas. Lo que quiere decir que hay muchos socialistas y muchas socialistas que no están afiliados o que todavía no lo saben, pero que están ahí, que tenemos que ir a buscarles, invitarlos a participar activamente en el partido. También hablaba Alfredo de la tarea legislativa. En este primer encuentro, entiendo, se concentró bastante en toda esta tarea legislativa de nuestros diputados en aquellos primeros años del siglo XX. Y este año estamos cumpliendo también 120 años de acción legislativa, ¿no? Alfredo trajo bien el recuerdo de Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América Latina por la circunscripción de La Boca, esa Boca que se puso los dientes, decían, La Boca ya tiene dientes para defender los derechos de esos trabajadores del puerto, estibadores y de, obviamente, las mayorías nacionales. Y bueno, son 120 años de que Alfredo Palacios entró al Congreso de la Nación. Nuestra historia en el Congreso ha tenido idas y vueltas, ha tenido contradicciones, tuvimos periodos de ausencia, nos llevó 4 años volver al Congreso como partido después del retorno de la democracia. Fue de la mano de Guillermo Esteves en el 87 que volvió el socialismo al Congreso. Después ya en el 89 ingresaron otros legisladores socialistas. Tuvimos en estos 40 años de democracia algunos momentos de mayor representación. No es hoy uno de esos. Hoy estamos con una representación no solo pequeña, que estamos, bueno, Mónica Fein y yo como diputados, sino que también representamos solo una provincia. Si bien somos diputados nacionales y representantes del socialismo, logramos en algún momento incorporar en este retorno de la democracia diputados y diputadas provenientes de 6 provincias distintas, ¿no? En distintos periodos. Y creo que eso también enriquece, así que ese es el desafío, ¿no? De tomar esta historia, recuperar todo lo que se trabajó, estar convencidos de la importancia de la labor parlamentaria del socialismo. Mucho de lo que estamos discutiendo hoy es en base a esos debates que dieron los y las socialistas a principios del siglo pasado, que algunos se transformaron en leyes, otros no, otros abonaron ideas de leyes que vinieron después, pero siempre planteando debates para el tiempo que corre. Entonces, creo que estamos entrando a un año legislativo donde tenemos una oportunidad de pensar en cada provincia cómo hacemos para ampliar la representación del socialismo en el Congreso Nacional. Y miren ustedes que, yo digo, estamos en un momento de una representación pequeña. El socialismo somos 2 diputados nacionales. Miren ustedes si será tan potente y tan fuerte la cultura socialista, el socialismo como cultura política, que 2 a 2 nos escuchan mucho más que a muchos, que son cantidades. Hay un respeto en el Congreso por la voz del socialismo, hay un reconocimiento a esa trayectoria, hay una escucha a un partido que ha sido coherente, que ha sido honesto, que ha sido consecuente con sus principios, que nunca ha bajado los brazos ni en los peores momentos, y eso se reconoce y nosotros lo vemos en el impacto externo, ¿no? Y yo a veces digo, somos 2 diputados socialistas, a veces parece que somos 200 porque estamos en los debates, participamos, hoy nos llevan mucho a la prensa nacional, somos parte del debate nacional. No tengan duda que eso es por todo lo que Alfredo estuvo contando hoy, que seguramente nos va a seguir ilustrando el viernes que viene, porque tiene que ver con ese reconocimiento a una de las 3, 4 culturas políticas que quedan vigentes, que han construido mucho de lo que hoy es la democracia argentina. Para terminar, digo, pensemos saliendo del Parlamento o de nuestra actividad institucional, de los gobiernos. Yo digo, hay muchas personas que son socialistas y todavía no lo saben, o son socialistas a pie, como decía Juan Carlos Portantiero, que sea los socialistas de a pie, ¿no? Aquellos que no se afilian, pero que tienen una forma de vida y una mirada del mundo socialista. Pensemos en esas cooperativas, en esas bibliotecas populares, en esos grupos de estudio que siguen existiendo, que han dejado huella en lugares muy pequeños y en las grandes ciudades de nuestro país, y ahí nos vamos a encontrar con esa raíz cultural y por qué es tan importante y por qué sigue siendo tan vigente la idea del socialismo. En un momento donde el presidente nos sube al ring para decir que somos
la peor amenaza a la democracia, recuperar las banderas históricas nuestras, volver a darle sentido a la palabra libertad, que es nuestra, no es de la extrema derecha la libertad. La extrema derecha es muy censora, prohibicionista, persigue, no admite el disenso, es muy autoritaria. El socialismo es el que ha traído y ha dado el socialismo democrático, obviamente, como lo entendemos nosotros y nosotras acá, es el que ha traído los grandes debates que hicieron de el siglo XX, un siglo en el cual logramos dejar atrás 2 guerras mundiales y se logró construir un orden mundial en un sentido de democracia, de libertades individuales, de participación política y de idea de igualdad. Después eso a veces cuesta plasmarlo. Pero en todo lo que tiene que ver con los derechos civiles, la igualdad entre varones y mujeres, los derechos de los distintos colectivos, ahí estuvo el socialismo, esos derechos se lograron en muchos países, hoy son una realidad, y es gracias a estas ideas que son de libertad y de progreso. Así que a recuperar eso y aprovechar toda la experiencia de Alfredo, y no experiencia porque hayas vivido los 128 años del socialismo, Alfredo, por favor, que no se entienda, Gracias, pero sí de haberlo gracias. estudiado y de haberlo visto con mucha profundidad. Gracias, en serio. Muy amable, muy amable. Bien, bien, le vamos a dar la palabra a Eli para que pueda también decir sus palabras y despedirnos. O también puedes abrir, a ver, ahí está. Eli, a ver si me Bueno, escuchás. Está. sí, sí, gracias Nati. Bueno, gracias Esteban por estar en todas las actividades de la Escuela de Formación. ¿Se escucha bien? Sí, se entrecorta, a mí se me A entrecorta. ver, ahí voy a sacar la cámara. ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Bueno, agradecerle como siempre a Esteban por su presencia, hacerse un tiempo para compartir con nosotros. Y Alfredo, bueno, decirte que tengo muchísimo entusiasmo del próximo encuentro. Nos parece que queda aquí abierto un montón de interrogantes para seguir indagando. Y bueno, por supuesto agradecer a un montón de aportes en el chat. Ahí veía a un gran compañero, Carlos Roberto, está también Susana Bartolomé. Bueno, no voy a ser injusta porque estoy desde el celular. Sí, ¿no se escucha? Escuchamos, escuchamos. Ah, perdón. Eh, no quería ser injusta, digo, dejar de mencionar a algunos compañeros, decirles que estas dinámicas, bueno, nosotros vamos a estar subiendo el lunes este material al canal de YouTube, donde, bueno, después a lo largo de los meses y de las semanas empieza a tener mucha repercusión, sobre todo en los más jóvenes que se enganchan a los ciclos de formación en forma asincrónica, ¿no? Por ahí no enganchan la conexión directa del Zoom, pero sí después la réplica. Así que bueno, Alfredo, muchísimas gracias. A Silvia y a Nati también de la escuela que nos han estado haciendo el soporte y bueno, nos estamos encontrando el próximo viernes. Gracias a todos, muy amable y Gracias, fraternal. Eli. Perdón, Felicitaciones. ¿puedo hacer una participación breve? ¿Un pedido? Sí, sí. ¿Será posible que nos compartan la filmina, que es una apretada síntesis muy valiosa con la fecha como recordatorio, ya que el compañero se ha tomado ese trabajo? Sí, claro. Por supuesto, vamos a mandar por el mail, por eso preguntamos si los que estaban, querían recibir más información, les va a llegar por el mail, y desde la página, que aprovecho el chivo para decirles que pueden consultar el sitio web, que es www.formaciondelps.com.ar. Allí tienen no solamente el video de esta charla, sino también el material, la diapositiva, y algún material de lectura que fue sugiriendo Alfredo, y que también recuperamos de la biblioteca del PS. Así que les va a llegar igual por WhatsApp, vamos a tratar de, ahora que tenemos sus mails y su atención, que les llegue todo el material. Genial, gracias. Muy amable. Un abrazo, cariños a todos, buen fin de semana. Gracias. Gracias, Buen fin igualmente. de semana. Gracias, gracias.